Le doy la bienvenida a este espacio, José de la Gasca, ministro de Gobierno, que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Liz, gracias. Muy buenos días a usted y a su audiencia, claro que sí. No, a usted para el análisis de algunos temas de coyuntura política. Estamos a 2 días de que comience esta campaña electoral por la segunda vuelta y la gran pregunta es, ¿qué va a hacer el presidente Daniel Noboa? ¿Va a pedir licencia? ¿Qué va a hacer esta vez? Como siempre, el presidente va a actuar dentro de sus competencias, respetando la Constitución y las leyes. ¿Qué vamos a hacer en concreto? Bueno, creo que hoy día es un día importante. Hay algunos temas por definirse. Recordemos que la señora Abad tiene ya una sentencia por parte de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral. Veamos qué pasa y qué resuelve la apelación, pero sin perjuicio de eso nosotros sabremos responder a la altura de la situación. El presidente sabrá actuar en su condición de primer mandatario, que es su primera obligación, y luego también con el sombrero de candidato. No obstante, creemos que hay varios caminos todavía que se pueden agotar. Pero una de las fórmulas pudiera ser como lo hizo en la primera vuelta, es decir, tomar ciertos días, encargar la presidenciaría de su gabinete, pudiera ser nuevamente Cynthia Gelibert. Pudiera. Hay alternativas, pero siempre con la Constitución en la mano. Eso es lo que deben saber los ecuatorianos y sobre todo que no vamos a permitir que aquí se pretendan deshacer lo que ya se ha hecho, que se pretenda destruir lo que se ha avanzado en la lucha contra el crimen organizado y sobre todo la institucionalidad y la gobernabilidad. Pero usted decía, hoy es un día importante, sí, en el tema de la vicepresidenta, pero ella, y para ya de ahí pasar a otro tema, depende de lo que se resuelva, lo que resta de tiempo de este gobierno, la idea es que ella permanezca en Turquía. Bueno, ella extemporáneamente ha optado por cumplir finalmente con el decreto 490. Nosotros tan pronto tuvimos comunicación oficial de que esto era así, actuamos en consecuencia y se quitó el encargo, vamos a decirlo así, a la señora Cynthia Gelibert, secretaria de gabinete. Se restituyeron las funciones de la vicepresidenta Abad, que estaba sin funciones, estaba en una ausencia temporal. Y bueno, pues ahora ella está en Turquía asumiendo las funciones que le asignó el primer mandatario. Pero con respecto a cuánto va a ser el tiempo que tiene que ocurrir, bueno, ya veremos. Alternativas tenemos, como dije, lo que siempre hay que hacer es garantizar la gobernabilidad y que no demos un paso atrás en lo que ya hemos avanzado. Hablemos también de esta resolución del Consejo Nacional Electoral de aprobar el que no se pueda utilizar el celular al momento de ejercer el derecho al voto. La presidenta del Consejo Nacional decía, es solo en ese momento cuando los votantes no van a poder sacar su teléfono, pero ya esto del otro lado de la oposición del gobierno ha sido calificado como una dictadura, han impugnado esta resolución, que no la va a tratar el CNE, dicen que tiene un tinte político. Tinte político, a mí verdaderamente me preocupa que sean tan irresponsables. Lo que se ha tratado aquí es de defender la vida y la integridad física de las personas, que no tengan que empeñar su vida cuando van a votar, porque existe un voto vacunado. No lo digo yo, eso lo dice la información, la verificación de la Policía Nacional, para que la ciudadanía sepa, la resolución del CNE, que nosotros instamos al CNE, exhortamos al CNE con vehemencia para que se precautele el voto secreto y sobre todo que no se esté distorsionando la voluntad popular. No solamente podemos llamar que un proceso de elecciones puede estar libre de problemas si es que solamente vemos a las formas. Yo creo que hay que ver el fondo, y el fondo es que se respete la voluntad popular desde el momento de la creación. Todos los ciudadanos tienen el derecho de votar y de escoger su destino en absoluta reserva y con la intimidad que se necesita, pero no con miedo. Pero ese informe es porque se sustenta en denuncias, en casos que se pudieron comprobar. Permítame leer. Aquí yo tengo, en esta resolución, el CNE, si lo podemos pinchar, tiene un informe número PN, DGI, DAO, DEPS, 2025-009, que lo hace el comandante general de la Policía Nacional, general de distrito Víctor Hugo Zárate, en el que él, en sus conclusiones, y hay varias, establece lo siguiente, que se ha evidenciado que en diversos sectores de Guayaquil, como mercados y barrios populares, se ha forzado a ciudadanos y comerciantes a participar en actividades de campaña de movimientos políticos. 3.2, que existen denuncias que individuos y grupos han presionado a ciudadanos para que voten a favor de determinados movimientos políticos ofreciendo incentivos económicos. Y el más grave de todos, 3.3, que las verificaciones, esto no es solo denuncias, Liz, es que la policía ha hecho las investigaciones y ha constatado que lo que se dice es real. Que de las verificaciones realizadas han revelado que diversas organizaciones delictivas, GDO, están manipulando la voluntad popular de Guayaquil, creando un ambiente de intimidación, temor y violencia. Eso es a lo que responde esto y nosotros ya lo conocíamos. Las denuncias eran evidentes, la policía lo que ha hecho es verificarlo y ahora lo que se precautela es eso.
y a mí sí me llama poderosamente la atención que existiendo estas alertas y estas verificaciones, existan grupos políticos que no obedecen al gobierno, que no obedecen al Nuevo Ecuador, que pretenden defender el voto vacunado, que pretenden atentar contra esta resolución del CNE que establece la prohibición para que exista el voto vacunado. Recordemos, es el voto, la prohibición al momento de la raya. Que eso sea secreto, que eso se precautele es elemental en democracia. Pero también dicen que pudiera tener un tinte político esto que también dicen desde el gobierno debería darse, ¿no? El hecho de que las personas que están ahora que viven en provincias que han sido afectadas fuertemente por las lluvias tengan la libertad de acercarse o no a sufragar, porque dicen que coinciden estas provincias con quizás donde tiene mayor voto también en la costa ecuatoriana la Revolución Ciudadana. No, para nada, eso es simplemente no conocer la historia y no entender lo que pasa en territorio. Quienes hemos recorrido en territorio hemos podido constatar de primera mano la inclemencia del temporal, las desgracias naturales, los deslaves, deslizamientos, aluviones y demás inundaciones, desbordamiento de ríos, crea necesariamente un ambiente de zozobra, un ambiente de desgracia, un ambiente de luto, gente que lo ha perdido todo. He podido conversar con Napoleón, por ejemplo, en Loja, en Celica, perdió su esposa en sus manos. Se le puede exigir, perdió su casa, perdió todo. Vamos a suponer que logra tener su cédula, pero de aquí hasta allá, donde esta semana estaba previsto que el temporal aumente, que las lluvias aumenten. Lo que se trata es no recargar más el bolsillo de los ecuatorianos en una situación como esta de calamitosa, una fuerza mayor. Y de lo que se trata es que se ha recogido, es que no se acentúe este peso de la multa. Eso es todo, que no se vaya a cobrar la multa en casos especiales. Ya hay antecedentes, me parece, en el Ausí, en otras elecciones y en la Amazonía también, personas que por cuestiones de desbordamiento de ríos no pueden llegar a votar. Hay personas que tienen que coger canoa 3 horas para ir a votar. Eso es lo que se trata, simplemente, no de buscar algún escenario político, pero lamentablemente aquí todo lo que se hace por la ciudadanía, como por ejemplo precautelar que no existe el voto vacunado, es necesariamente visto con tintes políticos para luego hablar de fraude en caso de pérdida. Ahora, ¿cómo siente que llegan a esta segunda vuelta electoral? Mire, acabo de llegar de la Amazonía. Estuve antes de ayer en Zamora, ayer en Morona, y el calor de la gente, que llegue un ministro de gobierno, que aparezcan proyectos, entregamos 14 millones de dólares en proyectos aprobados por la CTA, por la Secretaría Técnica Amazónica, a Zamora, 2.2 millones de dólares a Morona, para obras de alcantarillado, etcétera. Son proyectos que finalmente van a ver la luz en un pocos años de gestión. Entonces yo lo que estoy viendo en las distintas partes del Ecuador es definitivamente un calor y un abrazo por un nuevo Ecuador y dejar atrás el Ecuador del ayer, el Ecuador de la impunidad, del latrocinio. Lamentablemente estamos viendo lo que pasa con los chats, Liz. Creo que solamente hemos visto la punta del iceberg. Con mi equipo estamos viendo una cantidad de horrores de cómo el totalitarismo pretendía extender sus redes a través del Consejo de Participación Ciudadana, politizado, ¿Hasta partidizado. dónde pretendían llegar desde su punto de vista? Ajá, muy lejos, al todo. ¿Pero qué es lo muy querían lejos? todo. Y no solamente es a dónde. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, las instituciones de control en la Superintendencia de Bancos, que lo hemos visto, para controlar ¿qué? El lavado de activos o permitir que no exista control del lavado de activos. Eso es gravísimo, una economía dolarizada, donde estamos viendo cuáles son las fuentes de financiamiento del narcoterrorismo, de los EDOs, pretender que el Estado no pueda controlar eso eficientemente. Eso es cuando la política está detrás del narcoterrorismo. En esos casos, en este caso, en el caso de Ligados, ¿el gobierno podría entrar quizás como acosador dentro de este proceso a través de la Procuraduría? Sí, debería. La Procuraduría debería hacerlo porque esto es algo que debe de quedar en la memoria de los ecuatorianos para que nunca se repita. Yo creo que aquí la Fiscalía ha hecho su parte. La Fiscalía ha puesto una vez más en la retina pública estos donde la corrupción, la política se mezclan y ahora la corrupción, la política y el crimen organizado se mezclan, como hicieron de la política o pretendían hacer de la política pública el crimen como política pública y los partidos políticos como carteles. Pero Augusto Verduga lo ha calificado como un montaje todo esto. Es lamentable, ¿verdad? Verdaderamente. O sea, esa fundamentación, señor Verduga, por Dios, sea serio con el país. Vaya, defiéndase en derecho y no simplemente esté lanzando acusaciones así. Vaya, demuestre lo que dice en una corte. Usted argumente en una corte respecto de la cadena de custodia, respecto de la autenticidad de sus chats. Usted es abogado, por Dios, usted sabe que lo que está diciendo no tiene ningún fundamento. ¿Y hasta dónde debería extenderse? Quizás vincular a asambleístas de la Revolución Ciudadana que también se veía, pues, o se ha visto, intentaban favorecer, por ejemplo, a Raúl González. Yo creo que esto es como metástasis, desde luego. Yo creo que esto es como una metástasis. Aquí hay que eliminar el cáncer por completo. Ese cáncer de esa clase política
debe de extirparse por completo del escenario político nacional. Y yo creo que esa es la decisión que deben de tomar los ecuatorianos. Esto es una vergüenza. Esto es algo que verdaderamente a mí me parece que enluta la política nacional. Ver cómo pretendían tomárselo todo, cómo parecían desaforados, con apetitos desaforados por tener puestos estratégicos para controlar la superintendencia de bancos. O llamando, por ejemplo, a una persona con sentencia ejecutoriada por parte de la justicia, me refiero al ex vicepresidente Glass, a preguntarle a él que quiénes deberían ser las personas que estuvieran en el Consejo de la Judicatura para manejar la justicia. Eso no tiene precedentes. Eso en la política, eso en política no debe existir. Eso es la corrupción expresada en un movimiento político. Pero en caso de ganar estas elecciones, el actual presidente Daniel Noboa va a tener un bloque opositor, o tendría un bloque opositor de lo que usted califica esa gente que es la Revolución Ciudadana. Y ahí la gran pregunta es, el gran reto y desafío, la gobernabilidad. Sí. No se olvide que nosotros, el movimiento de ADN también tiene una gran... están bastante parejos. Bastante elevado. De hecho, tenemos a la asambleísta mayor votada, la doctora Anabela Sin. Desde luego, los juegos de gobernabilidad van a estar complejos. Tendremos que ver si ellos están en la agenda de país o en la agenda del país que queremos dejar atrás. Pero aquí los ecuatorianos ya no somos... No vamos a creer ese cuento, los ecuatorianos no somos tontos y sabemos esto de los chats, revela cuál es el plan político que tenía un grupo y cuál es el plan político que queremos dejar atrás. Entonces, en la línea en que ellos estén de mirar hacia el futuro, limpio, libre de corrupción, libre de totalitarismo, pues enhorabuena. ¿Y va a esperar a que arranque el periodo, quizás una nueva asamblea, para tratar de viabilizar esta denominada ley del talón de Aquiles, con la que busca que se sancione esta mala fe procesal, la dilación de los procesos, o van a impulsarla ahora? Debería ser ahora y ya es tarde. La Asamblea debe decirle al país qué hace con respecto a la gran agenda de impunidad que muchos actores políticos y en general, una debilidad del sistema procesal, de cómo existen abogados y partes procesales que su defensa es simplemente dilatar la justicia para que los tiempos no lleguen, para que prescriban las causas, para que caduque la prisión preventiva, para que se imposibilite a la Fiscalía de hacer las vinculaciones que estamos viendo. Por ejemplo, y esto no es con dedicatoria, yo sé que a veces los ególatras... ¿Es coincidencia el nombre de la ley? Yo sé que los ególatras tienen ese problema de que creen que todo se trata de ellos, pero hablando del caso AAA, ahí está, no hemos mentido, solitos se delatan, impidiendo que se haga la audiencia a través de artimañas. Ya vimos los certificados, los abogados con hemorroides y demás, y ahora pidiéndole al juez que cierre la instrucción para que no se posibilite la vinculación, es decir, dejar el caso en la impunidad. Eso es lo que quiere el alcalde de Guayaquil, esa es la gran agenda de impunidad que pretenden y contra eso va la ley talón de Aquiles. Y han puesto una denuncia contra usted, ministro, a propósito de que menciona el caso AAA por referirse de cierta manera al alcalde de Guayaquil. Así me he enterado, la verdad es que me tiene sin cuidado. Yo creo que lo que le interesa al país y lo que nos interesa a nosotros es seguir destapando los problemas de corrupción y que no permee la impunidad en el Ecuador. De ahí lo que él haya hecho, pues ya nos veremos en las Cortes, vamos a ver qué pasa. Pero este enfrentamiento que llega a tener el gobierno con algunas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, el caso de Guayaquil, escuchábamos a la ministra de Energía el día de ayer sobre el tema de Esmeraldas, pues también calificar al alcalde de Esmeraldas como incompetente, él responde a eso. Eso ocasiona un ruido y lleva a que no se pueda realizar quizás un trabajo coordinado cuando es lo que se necesita y demanda. En el caso de Guayaquil, a lo mejor en tema de seguridad, en el caso de Esmeraldas, para poder hacer un trabajo completo de contención, remediación. Nosotros trabajamos para todo el Ecuador y para todos los ecuatorianos y lo hacemos con la mayor de la voluntad y buena fe. Pero existen otras personas que están encargadas de hacernos la vida de cuadritos, tratar de impedir la gestión. Nosotros recorremos y yo he estado en constantes reuniones con múltiples alcaldes ayer, antes de ayer, toda esta semana he estado en alcaldes en distintas provincias y veo otro ambiente. Los que quieren trabajar, trabajan. Los que no quieren trabajar, ponen excusas. Ahora, hablemos también de un tema que está sobre la mesa, el tema de la dolarización. El presidente envió un decreto para ponerle un candado, blindarle, y esto a propósito de declaraciones de una de las asambleístas de la Revolución Ciudadana que habló de aterrizar la dolarización a lo que requiere el Ecuador. Algunos han dicho son los ecuadólares. Claro, es que eso hace sentido cuando decían Luisa te desdolariza. Hoy lo vemos que está más claro que nunca. Es que se les sale por los poros esto, ¿no? Entonces ya no pueden ocultarlo. Pero lo que dice la candidata es la que va a ser presidenta soy yo. Eso responde cada vez que uno le pregunta por lo que han dicho miembros de su partido. Los ecuatorianos no somos ingenuos.
Lo que yo tengo que decir es que es evidente que quienes están a favor de la dolarización de frente, sin ambajes, somos nosotros, el gobierno nacional. El presidente inclusive ha expedido un decreto ejecutivo en tal sentido. Vemos cómo la Asamblea intentó sacarse el tema de encima, no le salió, ¿no? Ya finalmente tuvieron que suspender la sesión para tratar de treparse en la camioneta los defensores de la dolarización cuando han sido precisamente los primeros en pugnar por una desdolarización. Hoy, correctamente llamada por uno de ellos, dolarización a la ecuatoriana, que no es otra cosa que hacer uso de las reservas monetarias, volver a recargar la atención sobre el Banco Central e imprimir billetes como loco, no sé, crear un Rafaelito, un Correíta, alguna cosa así por el estilo, que simplemente les sirva para tratar de ver cómo resuelven una situación económica a través de esas vías, no llevarnos a problemas como por ejemplo los que hoy tiene Bolivia. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana para abordar algunos temas de, como decía, de interés nacional y de coyuntura política. Encantado, Luisa. Luisa, no, Liz. No, Liz. Que tenga